sobre la situación política del país tan tensa que estamos viviendo. Senadora Clara López, muchas gracias por estar en el podcast de la revista Raya. No, María Cecilia, muchas gracias por esta invitación y en un día tan importante. Sí, me parece que estamos en una semana muy agitada políticamente. ¿Usted esperaba la derrota de la consulta popular? Hace 3 días se votó, pero fue un poco duro para la gente que esperaba, los trabajadores, los empleados, pero también yo creo que para ustedes, los senadores del Pacto Histórico. Pues sí, un golpe fuerte porque sin lugar a dudas nosotros no somos mayoría en el Senado de la República, aunque sí en la Cámara. Hablo de la bancada de gobierno, no solo del Pacto Histórico. Pero había varios senadores de distintas bancadas que estaban a favor de la consulta. Teníamos toda la seguridad de que se podía ganar si estaba, pues eso, con las reglas del juego normales. Pero eso no sucedió. Fue un debate muy, muy complejo, con mucho favoritismo del presidente en contra de la consulta. Presidente del Senado. Del Senado, el doctor Efraín Cepeda, con mucha maniobra de cosas de bajo vuelo. Entonces, sin lugar a dudas, es un golpe muy fuerte. Además, es una demostración, Cecilia, de que aquí no dejan hacer el cambio. Porque preguntarle al pueblo, con lo difícil que es sacar el umbral, pues no es tampoco el riesgo grande que ellos dicen que para la democracia. Eso es sustentar las instituciones democráticas, porque definitivamente la democracia representativa del Congreso de la República no está cumpliendo con ese bloqueo institucional. Y el complemento que prevé la Constitución del 91 con la democracia participativa, pues sería una fortaleza que no estamos teniendo en cuenta para que se sostengan las instituciones. Yo le cuento, esto es un punto de inflexión. De aquí salimos derecho, tarde que temprano, para una Asamblea Nacional Constituyente que pueda definitivamente equiparar las cargas. Llevamos 30 años de codificar los intereses del capital en todas las leyes de la República, en desmedro de los intereses del trabajo, de las clases populares. Usted está hablando de los 30 años después de la Constitución, ¿no? De la Constitución del 91 y de los intentos y de la paradoja que se aprobó precisamente cuando entró en vigencia el Consenso de Washington y se impuso aquí, a pesar de la Constitución del 91, a partir del gobierno de César Gaviria. Entonces, lo que estamos viendo son 30 años de un modelo que en el resto del mundo ya han visto que tiene demasiados defectos. En nuestros países y aún en Estados Unidos, la concentración tan terrible del capital en pocas manos. Y lo que pasa es que eso a la larga y a la corta es insostenible. El presidente ha hablado y recuerda la explosión social y aquí la quieren interpretar como si eso fuera una indisciplina de unos jóvenes. No. Es la presión que se revienta por las condiciones de toda una juventud que no tiene ni trabajo ni capacidad de estudio y que tarde que temprano va a exigir su lugar bajo el sol en función de sus derechos. Y creo que esto es un punto de inflexión que aquí no han caído en cuenta los que manejan los hilos del poder desde el gran capital, que tienen su entronque en el Congreso de la República, lo tienen también en la administración pública, porque la guerra de la administración en contra del gobierno es absolutamente patente y ellos quieren congelar las instituciones y no quieren dejar que avance el cambio, ni por el lado de ampliación de la democracia y desde luego el lado de la necesaria transformación social que exige un país con cohesión. Sí, bueno, usted ha dicho cosas importantes en este momento. Un punto de inflexión y ha dicho que de aquí salimos tarde que temprano para una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué ve ese quiebre constitucional y democrático? Porque además, por supuesto, estamos en la discusión de la reforma laboral, pero ¿por qué usted cree que estamos en ese punto de inflexión que llama así? Se lo pongo con los ejemplos de afuera para que vea que aplican más adentro. Después de la pandemia se reunió el G7. Ese es el club de los
presidentes de los países más importantes, más poderosos, Europa, Japón, Estados Unidos. Y ellos hicieron una evaluación de lo que significaba la pandemia y dijeron, uy, este modelo económico nos está fallando. Cambio climático, desigualdad que está corroyendo la estabilidad política y desde luego los temas de salud y de inteligencia artificial y los ataques cibernéticos. Tenemos que hacer algo al respecto. Todos pensábamos que íbamos hacia un cambio, pero como vieron que las cosas se pacificaron después de explosiones sociales en varios países con represión, entonces dijeron, sigamos con nuestros negocios como de costumbre. Llega Donald Trump. Empieza la guerra tarifaria. ¿Cuál es la causa de la guerra tarifaria? Que descubrió desde antes que sus bases, es decir, la clase trabajadora norteamericana, había perdido toda confianza en la política, en el gobierno, porque había perdido su sueño americano. Sus sueldos y sus salarios y sus remuneraciones llevaban 30 años estancadas y de para abajo. El promedio la edad esperada al nacer se redujo, es la más baja de todos los países desarrollados del mundo. Entonces dijo, no, yo voy a poner aquí unas barreras arancelarias para reconstruir, reindustrializar el país, para darle a la gente de Estados Unidos los salarios necesarios para que puedan tener su sueño americano. Y cuando se aprobó el TLC con Colombia, había el plan de acción laboral que decía, oiga, Colombia tiene que subir sus estándares laborales porque es una competencia desleal pagar salarios de hambre. Entonces, bueno, apliquémoslo a Colombia. ¿En qué estamos en Colombia? Entonces, en Colombia, ¿qué estamos? En el año 2002, el gobierno de Uribe se hizo aprobar la ley 789 que acabó con la estabilidad laboral, quitó los recargos nocturnos, permitió que se dividiera la jornada laboral para poder tener a la gente a disposición todo el día, pero que le pagaban solo 8 horas sin horas extras. Los dominicales los cercenaron, en fin. Se redujeron sustancialmente las garantías laborales y con ello la remuneración del trabajo en nuestro país. Dijeron, dijo en ese momento que era para generar empleo. Era para generar empleo, pero además dijeron, y si no genera el empleo, pues vamos a derogar esa norma. Esa fue la promesa. El trabajo hizo el sacrificio en el 2002. Cuando devolvió el ciclo, se vio que ni se había generado empleo, ni se había aumentado la formalización laboral, pero se había pauperizado el trabajador más de lo que ya era. Eso, y ahí seguía. En el Ministerio del Trabajo, cuando yo fui ministra, había un proyecto de ley para devolver la jornada a las 6 de la tarde. Hicimos el estudio. El estudio mostró lo siguiente, Cecilia. 23 billones de pesos entre el 2003 y el 2015, en 12 años, que fue lo que con los microdatos del DANE pudimos calcular, se disminuyó el ingreso de los trabajadores que cobraban el recargo nocturno y lo que se enriqueció por su parte el empleador. 23 billones de pesos. ¿En qué año? Del 2003 al 2015. Esos son casi 2 billones de pesos al año. Óigame bien, eso es una redistribución del ingreso del pobre hacia el rico. Entonces, eso es lo que está haciendo crisis aquí y en todas partes. Se habla, no, es que está creciendo el autoritarismo, estamos viendo el regreso de malas costumbres democráticas, ya nadie cree en los estados democráticos porque no le han respondido a la gente. Y ese es el punto de inflexión en que estamos en Colombia y por eso fue que la izquierda pudo elegir con el Frente Amplio de sectores de centro al presidente Petro. El presidente Petro está respondiendo con el programa que se necesita para afrontar la coyuntura económica y social y para sostener las instituciones. Pero estos son tan ciegos, tienen tapaojos con los resultados del próximo trimestre y entonces no aceptan que hay que redistribuir y eso implica subir salarios, dar garantías sociales. ¿Usted sociales. cree que de aquí salimos para una crisis? Es en lo que estamos. Bueno, el mundo entero está... Sí, bueno, pero Colombia, digamos, en el caso de lo que pasó en esta semana en el Congreso.
Pero ¿no le parece a usted, senadora, con toda la razón que pueda tener, por supuesto, y me gusta mucho que haga un contexto histórico porque eso le da sentido a la discusión, no solamente el momento, que en este miércoles cuando votaron en el Congreso, yo vi sorprendido incluso al ministro del Interior, que es como tan seguro de sí mismo, me parece que le faltó estrategia al ministro de Trabajo del Gobierno y también a los senadores del pacto en el que usted está, un poco de darse cuenta que sus opositores están dispuestos a todo con tal de no dejarle ganar un punto al gobierno. Mire, nosotros somos minoría en el Congreso. No digo en el Congreso, en el Senado de la República. La bancada de gobierno es una absoluta minoría en la plenaria y en todas y cada una de las comisiones. A pesar de ser una gran bancada, en todo caso, a pesar de ser una gran bancada y tener aliados. 25, ¿no? Sí, tenemos aliados, serían los 20 del pacto, 5 de comunes y hay colegas de otras bancadas que creen en el programa. Es que no todo el mundo está amarrado a las cúpulas de los partidos que las manejan los grandes poderes económicos, los partidos tradicionales. Entonces, no, yo no creo que haya hecho falta ni esfuerzo ni siquiera disciplina, sino que fue una conjunción de dos elementos. Uh-huh. Somos minoría. Fue un acto muy importante de convencimiento y de trabajo llegar a los 47 votos. Casi un empate, sí. Que teníamos. Eso se sabía desde el comienzo que se iba a definir por 1 o 2 votos. Eso no es ningún secreto. Pero con lo que uno no contaba era con las maniobras de tan bajo calado que aplicó el señor presidente Efraín Cepeda. Eso de que usted tenga una votación que dure menos de 3 minutos, cuando hay 30 minutos para esperar las votaciones, cuando él después de cada votación antes de cerrar el registro dice, falta algún senador por votar, entonces no lo repite varias veces y espera. Aún así espera. Pues en condiciones normales, digamos. En condiciones normales. Ahora no lo dijo ni una sola vez, sencillamente se pasó. Esto era intempestivo, tan intempestivo que terminó la votación de la apelación y yo tenía que ir a lavarme las manos. Uh-huh. Saliendo, ya estaban votando la consulta. Me devolví corriendo sin llegar hasta el baño y solo llegué a tiempo para votar el número 45. Hágame el favor. Casi al final. Pues si llego 30 segundos más tarde. Aquí estamos viendo si quedo 30 segundos más tarde, mi voto ese es el 45, es el mío, no habría alcanzado. O sea, 30 segundos después usted no hubiera alcanzado. Mire, yo me fijé por qué era el 45. Sí. Si se devuelve una gotica va a ver que cuando yo voté se pasó 45-44. Mire para atrás. Sí. En esos segundos se fue generando una mayoría y 30 segundos más tarde ya habían cerrado el registro. Entonces había gente que no alcanzó a llegar a votar. Bueno, ¿cómo es eso de las votaciones para que nuestras audiencias entiendan? Cuando el presidente maneja la sesión, en todo caso, tiene gran amplitud para manejarla. ¿Cuánto tiempo tiene él para que se surta cualquier votación en cualquier proyecto? ¿Cuánto tiempo máximo? El tiempo reglamentario máximo son 30 minutos. Si usted mira ahí arriba tiempo, donde dice 28, apenas se abre el registro, empieza en 30 y empieza a bajar. A disminuir. Entiendo. Nosotros hemos tenido votaciones que han durado hasta el minuto 29 porque algún senador ya se ha ido y logran que regrese para salvar la votación. Uh-huh. Muy raro que dure 30 minutos una votación. Lo normal que dure, ¿cuánto es un promedio? Pues diga usted, no sé, 10, 15 minutos, no, algo así. 5 minutos, 7 minutos. Cuando ya el presidente ha preguntado si hay alguien más para votar varias veces y nadie más está, y cuando es una votación reñida, cuando es una votación importante. Porque cuando no son importantes, pues las cosas pasan rápido. Claro. Pero en esta oportunidad no preguntaron, sencillamente. Y siempre se avisa con campana, yo me acuerdo. ¿Esta vez no se avisó? Yo no oí campanas. Pues ¿a qué horas iban a hacer campanas si a los 2 minutos, antes de 3 minutos ya habían cerrado el registro? Y normalmente hasta chistes hacen. No se dice campanita, se dice campanela o no sé qué. Es de rigor esperar a que todo el mundo vote.
Pero claro, como estábamos por lo menos es democrático, en modo maniobra para ganar la derrota de la consulta, que es más que una derrota al gobierno, es una derrota a la consulta y a la democracia participativa. Le tienen pánico a que la gente se pronuncie. Y nosotros sabemos que uno no la tiene ganada, tiene que salir a hacer la pedagogía para que la gente entienda que hay que votar. Fíjese que al mismo Álvaro Uribe no alcanzó el umbral en su famoso referendo en el año, creo que fue también 2002, el mismo año no alcanzó, sí. de la reforma laboral. Y una tan popular como la de Claudia López muchos años después tampoco alcanzamos, y todo el mundo en este país está en contra de la corrupción. Entonces la realidad es que no es fácil una consulta popular, pero le tienen pánico que se pronuncie el pueblo. Y sobre un tema económico distributivo, porque es que yo creo que lo de la corrupción hasta poco les importa. Hasta hubo el comité de impulso del comité gremial, del Consejo Nacional Gremial. Consejo Gremial, sí. Eso estaban felices. Pero cuando se trata de temas distributivos, es cuánto gana usted, cuánto pierdo yo, entonces es a otro precio. Y quiero decirles, aquí hablan mucho de que la lucha de clases no existe, que eso está mandado a recoger, que de dónde sacaron, de dónde acá. Pero yo te voy a recordar una entrevista que le hicieron a Warren Buffett en el New York Times. Entonces le pregunta el periodista a Warren Buffett que acababa de descubrir que su secretaria pagaba más impuestos por su salario que él por toda su fortuna y toda su fortuna, que es una de las más grandes de Estados Unidos. Entonces él hasta se sorprendió por ese hecho que muestra cómo es de desequilibrado y de desigual el sistema. Él le contesta, le pregunta al periodista, pero ¿eso de la lucha de clases sí existe? El tipo dice, pero claro que sí. Y nosotros, los de la clase rica, la estamos ganando. Entonces, no es un chiste. Es que sí hay una contradicción hasta antagónica, y eso se pronunció en el Senado esta semana. Es un pulso más de la lucha de clases. Por eso yo le digo que quien puede resolver ese pulso, pues no es el Senado de la República con su democracia representativa que está muy permeada por el clientelismo, por los cupos indicativos, por toda esa suerte de fechorías, pero además por la plata de las campañas. A ver, ¿quién paga esas multimillonarias campañas fuera de la corrupción? Pues los grandes capitales del país. Entonces, eso es de lucha de ¿cómo es que decían? De tigre contra burro amarrado. Contra burro amarrado. Sí. Y nosotros siempre hemos estado en la cuerda del burro amarrado. Y eso fue lo que nos pasó en el Senado esta semana. Entonces, digamos, sabiendo ustedes, como sabían todos ustedes eso, uno, por supuesto, espera que haya juego limpio. Pero en las condiciones extremas de polarización que tenemos en Colombia desde que el gobierno del presidente Petro se inició, era posible que eso pasara. Por ejemplo, el último voto que no hubiera bastado para empatar, pero sí para aproximar más, el de Marta Peralta. Ah, sí, porque ella termina fuera. Hay versiones de que ella estaba molesta con el gobierno, otros decían que no, que estaba enferma, esos son las maledicencias de los que compiten en política. No, Marta Peralta está integralmente con la bancada. Sí. Ella apoya al gobierno. No alcanzó a llegar, como muchos otros no alcanzaron a llegar porque se cerró tan intempestivamente. Pero más peligroso que lo de Marta Peralta, hubo un voto que se registró inicialmente por parte del secretario como a favor de la consulta, que él pregunta, cerrado ya el registro, cerrada ya la votación, al senador Edgar Díaz. Y él contesta... Él es de Cambio Radical. Él es de Cambio Radical. Dice, no. Está en contra del gobierno. Mi voto es negativo. Pero lo mismo le había pasado a Cepeda, al presidente Efraín Cepeda, en la comisión cuando se votó la ley de financiamiento. Él equivocadamente votó que sí,
quiso cambiar su voto a no después de cerrada la votación y no pudo. Y le tocó fue dejar constancia, porque una vez cerrada la votación no se pueden cambiar los votos. Es ilegal, entonces aquí no vamos a discutir si es de buena o de mala fe. Es que después de cerrada la votación no se pueden ni corregir los errores. ¿Y por qué puede suceder eso? Que, por ejemplo, una persona como Efraín Cepeda, que creo que es el senador más antiguo que bueno, pues a todo el mundo le pasa pues un que error. Se equivocó por decir 100 veces de buena fe. Pues obviamente él era el jefe de votar en contra de la ley de financiamiento que efectivamente logró hundir, pero él, si usted va y mira, el voto fue positivo. Y lo mismo le debió pasar a este senador. Díaz. Del senador Díaz, pues estaba en su bancada que iban a votar que no. Estaba distraído, alguna cosa así. Bueno, pero él insiste en que no. Y él se porque su voto es negativo, pero le tuvo que haber dicho al secretario que anotó que sí. Y esa es la queja del senador del ministro Benedetti, que le cambiaron un voto. Y si usted cambia 47-45 menos un voto más por el sí, sube a 46, un voto menos por el no, baja a 46, hay un empate, hay que repetir la votación, que es lo que se estaba pidiendo. O sea, con el voto de Díaz y con el voto de Peralta. No, con el voto de Peralta habríamos ganado. Entonces, fíjese usted que el tema ahí es que además se levantó la sesión. María José Pizarro apeló y varios, ahí se oyen las grabaciones, gritaron que se repita la votación, pero levantaron la sesión y ya están ejecutando la decisión sin haber resuelto ni la apelación, ni las quejas, ni las preocupaciones de muchos de los que estábamos ahí presentes. Bueno, en todo caso, Marta Peralta sí se expresó, dijo que se le había impedido su derecho a votar y creo que va a presentar una tutela. Fíjese, me da la razón. Sí, me da la razón, claro. Es que son maledicencias que digan que ella no quiso votar la consulta. Muy bien. Ahora el presidente Petro reaccionó desde China e hizo unos llamados fuertes, como es él, dice, comillas, huelga general, y también llama como a cabildos abiertos. ¿Qué quiere decir eso, senadora? Eso en el lenguaje contemporáneo, huelga, paro, es la movilización popular, la movilización social, sindical, alrededor de sus reivindicaciones. Entonces Petro está llamando a la gente a que defienda sus derechos y lo está diciendo con reiteración porque ya si uno no lo dice, lo acusan de violento, está llamando a que sea pacífico, a que no rompan una ventana, a que nada. Es una gran movilización que empieza seguramente como la del 1 de mayo, grande, pero eso va creciendo. Por eso es que le digo que estamos en un punto de inflexión y esas movilizaciones, especialmente cuando se caliente el proceso electoral, puede desembocar en una Asamblea Nacional Constituyente. Como me imagino yo, para volver a equilibrar las cargas, ¿es lo que usted pretende decir? Es que no podemos seguir. Mire, yo no soy pitoniza, ni mucho menos, pero se está reventando el acuerdo, el pacto social de la democracia liberal. ¿Por qué? Porque la democracia liberal se volvió neoliberal. Se lanzaron al consenso de Washington y esa flexibilización laboral del gobierno del presidente Uribe, que además empezó con la ley 50, que también con su ponencia en 1990, es lo que está haciendo crisis en Estados Unidos, en Europa y en todas partes, porque la gente no se cala que le carguen todos los costos mientras le bajan los impuestos a las clases altas. Y solo esta semana en el Congreso la señora Cabal estaba otra vez pidiendo que le bajaran los impuestos a los ricos, que pobrecitos. ¿Y la gente de abajo qué? Entonces, no es suficiente la redistribución a través de los impuestos y el gasto público. Se necesita una redistribución. Es a través de los salarios. Que se aumenten los salarios, obviamente a cargo de ¿qué? De reducción de utilidades. Porque si usted mira el Producto Interno Bruto, el rubro del ingreso nacional, desde 1990 viene bajando la proporción del trabajo y viene subiendo la proporción del capital en un país de verdad donde hay gente que te está pasando las duras y las maduras. Entonces, eso no en vano está clasificado como uno de los más desiguales del mundo. Claro, entonces eso no es
una democracia funcional, y eso es lo que le está pasando a todos los países. Por eso están virando a esa derecha. Entonces, si usted leyó el último artículo de Naomi Klein, sí, ella está hablando de una especie de fascismo del final del mundo, en que los ricos, de verdad, como en las películas distópicas, se encierran en sus comunidades con unas cercas feudales para gozar de todos los privilegios del consumo, mientras la gente de atrás los acecha. Y fíjese que eso le está pasando a Estados Unidos. El muro, que no es solamente de ladrillo, sino de fuerza pública, impidiendo que los migrantes puedan entrar y tratándolos como los peores criminales. Eso es lo que está pasando en el mundo, y eso es parte de la consecuencia de esta terrible concentración que ha generado el neoliberalismo, que hasta acabó con la solidaridad humana. Bueno, usted ha mencionado indirectamente y directamente al expresidente Uribe, que entre otras cosas también fue senador. El que fue senador hace poco y hace mucho tiempo. ¿Usted cree que él y su fuerza, de todas maneras su fuerza política en el Senado sigue siendo grande e importante? ¿Sí? Él entonces tiene, digamos, directa responsabilidad sobre la desigualdad económica en Colombia? Sin lugar a dudas, por una razón muy sencilla, por lo que le acabo de decir. Lo de la predistribución es un tema de modelo económico, y el modelo económico que arrancó César Gaviria, profundizó Pastrana, trató de hacer algo Samper con todo lo que hizo de la focalización. Él fue el que empezó los subsidios directos a las personas. El Sisbén y otras cosas. El Sisbén, pues claro, es que a Samper no lo dejaron gobernar y lo graduaron de corrupto porque estaba interrumpiendo el desarrollo del consenso de Washington y del modelo neoliberal para volver hacia un modelo socialdemócrata. Ese fue el pecado de Samper. Y entonces ahora entra Uribe, y con el securitismo, con el tema de la seguridad, obvio, cuando está en peligro la vida, pues la gente prefiere eso a su reivindicación social. Arrancaron con esto de la seguridad democrática, que democrática pocón, e impusieron una flexibilización laboral que hoy todavía nos está pesando. Y entonces eso es redistribuir al revés. Yo le decía en un periódico que se llamaba que le teníamos una caricatura al doctor Álvaro Uribe Vélez que se llamaba Hood Robin, pero era una caricatura muy simpática que sí representaba al presidente Uribe, y en cada edición sacábamos, en vez de Robin Hood, sí, una Hood Robinada del gobierno del presidente Uribe. Pero no es solo él, es toda una clase dirigente que está empeñada en que el país es solo para ellos y que los demás tienen que servirles. Hay que ver el racismo que está manifestándose en los debates en el Congreso de la República. No me diga. No, espantoso. Hay un caso. ¿Cómo en qué caso, por ejemplo? Por ejemplo, en el caso de un abuso sexual que se presentó con la última minga indígena en la Universidad Nacional, que está en manos de las autoridades, el senador J.P. Hernández se lanzó lance en ristre en la comisión primera, más o menos a decir que todos los indígenas eran violadores. Sí. Y que eran indios. Y que eran indios. Con el sentido despectivo. Claro, y yo le contesté, porque mi esposo Carlos Romero era hijo de una mujer indígena, Chimila, cómo yo vi a lo largo de mi vida, cómo a él, cuando lo querían insultar de verdad, le decían indio. ¿Sí? Es que eso no se ha acabado, eso está renaciendo, o por lo menos no renaciendo, expresándose, porque como el señor Donald Trump está diciendo que no más diversidad, no más inclusión, la supremacía blanca. La supremacía blanca, eso se está, nosotros copiamos todo. Y aquí la supremacía blanca no es muy difícil de acertar, porque desde la colonia había un escalonamiento de blanco a más oscuro en la escala social, y la realidad es que eso está nuevamente abriéndose paso para justificar esa represión económica
que dicen que es democracia. Eso no es democracia. Bueno, pero lo más irónico y doloroso es que personas como el senador que usted acaba de mencionar, J.P. Hernández, piensen en supremacía blanca cuando el mestizaje es absoluto y no podemos estar hablando aquí de aristocracias ni de mucho menos. No, Qué doloroso que sea eso así, yo ¿no? que tengo la tez blanca me mandé a hacer el examen de la ADN. Sí. No, y yo tengo porcentaje indígena, tengo porcentaje afro. Eso pues... Además usted viene de clases pudientes y aún así, sí, la llamada pureza de sangre no existe, que esa era la de los españoles. Entonces, no, esto es muy grave lo que está pasando en el mundo. A ver, para volver a nuestra discusión de hoy, entonces significa que lo que pasó en el Congreso esta semana, la caída, el hundimiento de la consulta popular, no solamente es un enfrentamiento, según usted lo estaba planteando, entre el Ejecutivo, presidido por Gustavo Petro, y el Legislativo, presidido por un conservador tradicional como Efraín Cepeda, sino que es una cosa mucho más amplia y de fondo. Es un pulso de la lucha de clases que, como dijo Warren Buffett, en esta vez ganaron los ricos, pero que eso es una batalla en una larga guerra. No pueden clamar victoria, porque viene un proceso social de muy profundo calado que va a desembocar en un cambio institucional democrático para ampliar la democracia en nuestro país. O sea, ¿usted cree que este es el punto, como lo dijo, de inflexión de aquí para adelante? ¿Es imparable el movimiento social? Pues, ¿Es lo que usted cree? Hay que trabajarlo, que nada está escrito. Hay que impulsar y educar a la gente, hacer un trabajo de pedagogía, porque si seguimos eligiendo el mismo Congreso, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Pero mire usted que la gente vota por ese Congreso. Bueno, pero ya sabemos por qué. Porque hay mucha mediación de compra de votos, porque la gente estaba necesitada. Clientelismo. Porque el gobierno, fíjese, incluso el nuestro que ha hecho grandes esfuerzos, pues en 4 años no se alcanza a hacer un cambio suficiente. Entonces la gente tiene desconfianza de que votar o no votar da igual, pero también de que el voto es permeado. Hay que ver todos los subterfugios que hay, y nosotros pues aceptamos los resultados de las elecciones y desde luego cuando las ganamos pues no va a ser una excepción, pero el grado de corrupción electoral, como decía un registrador anterior, el doctor Ariel, hay fraude antes de las elecciones, durante Carlos Ariel Sánchez. Hay fraude antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones, como vimos en el Senado. Ahora, no podemos dejar de conversar y que usted nos comente esa apelación llamada así, que era más o menos revivir la reforma, el proyecto de reforma laboral, la propuesta de reforma laboral del gobierno. En principio, la Comisión Séptima del Senado dice no y no la discute. 9 personas, 9 senadores. Después, ante la consulta popular, yo creo que reaccionaron y dijeron es mejor que discutamos la reforma y revivámosla. Entonces, apelan a la decisión de cerrarla para volverla a abrir. Esa apelación fue aprobada. Quiere decir que se va a volver a discutir la reforma laboral, pero hay muy pocos días, muy pocas semanas para que eso ocurra. ¿Usted cree que eso fue otra trampa? Aunque les tocaba a ustedes votar su propio proyecto, claro, pero fue otra trampa y va a terminar ¿en qué? Eso fue una treta, porque todos estábamos en el debate de la consulta. Se suponía que al día siguiente terminaba el debate porque había todavía varias personas inscritas para intervenir y se votaba. Pero el presidente Efraín Cepeda cambió unilateralmente el orden del día. Recuérdese que ya está él solito, ya no hay vicepresidentes. Él cambia el orden del día, impone el cambio del orden del día para que primero se vote la apelación. ¿Cuál es el objetivo de eso? Yo me imagino más o menos mimetizar, esconder el hecho de que no quieren reforma laboral. Entonces dicen, no, sí la queremos, que mire, la estamos reviviendo, pero es como el canto del cisne, porque no hay tiempo para aprobarla. Y si aprueban algo, va a ser un remedo de reforma. Alguna de las disposiciones más obvias que tienen que devolver, como el de que el día no termina a las
10 de la noche, sino a las 6 de la tarde, y no irán hasta las 6. Me imagino que irán a las 7 o a las 8. Entonces Están proponiendo 7. 7, fíjese, ni siquiera a las 6. Entonces, el tema es que algo van a hacer para poder blanquear, ¿sí?, su gran pecado de no querer hacer la consulta popular y de durante 23 años no haber hecho la corrección de la reforma que prometieron en el 2002 cuando cercenaron los derechos del trabajo, que si no producía empleo y formalización, la derogaban. Y ahí está, 23 años después. Nosotros hicimos un esfuerzo grandísimo cuando estuve en el ministerio y eso no fue posible. Eso es cero de cambio en materia distributiva. O sea, es inflexible la clase dirigente muy colombiana. Inflexible. Además inflexible en contra de sus propios intereses. Carlos Marx o Engels, alguno de ellos decía que un capitalista es capaz de vender la soga con que lo van a colgar. Terrible. Eso decía. Bueno, si se llega a aprobar, porque yo me imagino que no van a ser, perdón la expresión tan fuerte de mi parte, pero soy periodista y puedo darme ciertas licencias, tan torpe el Congreso como para hundir toda la reforma. Supongo que van a tratar de aprobar algunas cosas. Van a aceptar lo de las 7. Lo del proyecto de ley que presentó el Partido Liberal para taparse la cara. De 2 artículos. El de la jornada laboral, pero solo con el horario. Porque recuérdese que la ley 789 permite cercenar la jornada de 8 horas en 2. Entonces usted lo ha visto en el Transmilenio, por ejemplo, en los restaurantes, tienen una jornada para la hora del almuerzo, le dan disque la tarde libre y que vuelva por la noche a la cena. Entonces está disponible 12 horas o 14 horas, pero solo le pagan 8. Eso pasa también en el Transmilenio. Entonces, ellos no van a corregir eso, solo van a decir, bueno, el día sí empieza, la noche sí empieza, no a las 6, digamos que a las 7 de la noche. Y van a aceptar los dominicales del 100%, los domingos, los feriados. Cuando Guillermo León Valencia, ayer se lo recordaron a la senadora Paloma, había convenido que era pago triple, no pago doble. Entonces, fíjese que es que también se han derechizado los de la derecha. O sea, estamos en una extrema mayor. En un extrema mayor, el abuelo 3 y esta nada. Pero bueno, mi pregunta yo era que si se aprueba parcialmente la reforma y mal aprobada en el sentido de que los trabajadores no van a obtener tantos beneficios como hubieran esperado posiblemente con la consulta popular, ¿cree que se desactiva todo el movimiento social? No, yo no creo. No creo, incluso de pronto, viendo los resultados de un remedio de reforma laboral, podemos intentar otra vez la consulta. Y ya no tendrán la excusa de que aprobaron la gran reforma laboral. Pero pues todo eso es incierto en un futuro, ya entrando a un proceso electoral. Precisamente esa era mi última pregunta, en el sentido de si es posible volver a reintentar por parte del gobierno una consulta popular y si sería perdón la repetición de palabra, tan popular esa segunda consulta como la primera. Yo pienso que tendría que tener un contenido distinto, pues completar la reforma laboral sin lugar a dudas, pero creo que pues, se pudiera aprovechar para otros temas tan importantes como el tema de la salud. Yo creo que hay que entregarle al ADRES el giro de los recursos públicos. Esa intervención de las EPS está quebrando a todos los hospitales públicos y no aporta de verdad absolutamente ningún valor agregado, porque ellas pueden perfectamente hacer la auditoría sin que tengan que hacer el giro. Entonces, esa pudiera ser una pregunta. ¿Y por qué no? Hablemos de constituyente. Usted ha dicho varias veces lo de la constituyente en esta entrevista. ¿Vamos para allá? ¿Cree usted que vamos para allá? Es decir, el propósito de la fuerza petrista irá para allá. Yo no sé, pero es que está congelado el sistema. Y si no lo descongelamos, este país se va a deteriorar aún más. Le echan la culpa a Petro por la inseguridad. Yo le echo,
Uno no puede decir que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad, pero yo le echo la culpa es a la concentración tan odiosa de poder, de riqueza, de ingresos, de oportunidades. Y eso no es sostenible cuando ya hay medios de comunicación, cuando ya la religión no te dice aguántate la tierra porque vas al cielo, cuando la gente tiene derechos bajo una constitución que 30 años después empieza a conocer en su verdadera dimensión. Entonces, aquí lo que tenemos es que ver si vamos a ser Estado social de derecho, si todos los sectores políticos de este país podemos ponernos de acuerdo en un mínimo común denominador, que es que no vamos a usar la violencia física en la política, tampoco la simbólica, porque lo de ayer, todos esos insultos de la Cabal, de Paloma, del Centro Democrático, que lo obligan uno a contestar, es violencia simbólica. Claro. Y desde luego la peor de todas las violencias, que es la violencia estructural de la exclusión, de la pobreza, de la falta de oportunidades en un país que lo tiene todo. Entonces, si nosotros no somos capaces de descongelar institucionalmente el país para avanzar democráticamente hacia un cambio social estructural, pues estamos condenados, como decía el presidente, a 100 años de soledad, de violencia y de exclusión. No, ya le había dicho que la última pregunta, pero se me olvida, no quiero cerrar sin preguntarle si no cree que este pulso tan fuerte que estamos viendo, evidentemente desde cuando llegó el primer gobierno de izquierda al país, este pulso de poderes no va a terminar en las elecciones de presidenciales en un gobierno de derecha o ultraderecha. Pues yo espero que no. Pero yo vengo de ser testigo electoral, observadora electoral por la Internacional Progresista en el Ecuador. Y lo que se atisba, sin que se pueda comprobar todavía, porque además no dejan ni siquiera acceder a una sola urna, es que hay nuevas formas de fraude. Entonces, aquí si gana la ultraderecha, yo pienso que sería con fraude. Muchas gracias. En todo caso, todos sus conceptos muy interesantes y como siempre, pues muy doctos porque usted es una mujer muy estudiosa.